2019 fuimos a Israel con mi hermano. Él quería hacer un viaje con su estado de salud como estaba, y yo quiero hacer un viaje con vos, así que se encargó de todo, hasta los pasajes, y fuimos a Israel. Y teníamos un guía allí que nos llevó por todos lados, pero cuando llegamos a Belén, teníamos una guía turística, una mujer que, como decimos, si no era creyente, pegaba en el palo. La verdad que era tremendo, pero era una guía turística. La pasión con que esta mujer, estaban todos mirando a ver qué nos explicaba de Belén. Hablaba inglés, hablaba hebreo, hablaba árabe, hablaba francés y hablaba español. Así que hay que respetarla, ¿verdad? Impresionante fue eso. Pero cuando se trata de la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, es bíblicamente natural que se produzca esta división mental sobre los hombres y las mujeres, y que los hombres adquieran un rol protagónico en cuanto al liderazgo. Y está bien, porque es lo que la Biblia enseña. Es lo que la Biblia enseña. Ahora, yo no pretendo, en este estudio, en este mensaje, yo no pretendo dedicar el tiempo o demostrar bíblicamente el liderazgo masculino. No vamos a hacer eso. En parte porque no es el propósito, y en parte porque yo espero, de donde observo que la mayoría de los hermanos vienen de diferentes iglesias que tienen enseñanza bíblica y que de una u otra manera han atravesado a través de este tema y han aprendido sobre la importancia o el rol que tiene el hombre como líder en la iglesia, porque están fundados en la Biblia y porque se enseña la Escritura. Por lo menos tienen un ABC inicial de lo que es el liderazgo masculino en la iglesia local. Así que el propósito para mí con ustedes es compartir algunos principios y consejos bíblicos que se requieren para que un hombre pueda ser el líder que la iglesia necesita. Y esto no requiere meramente que seas un hombre. Porque sos hombre de la iglesia no significa que sos líder en la iglesia o que podés liderar algo en tu congregación. Obviamente que aspirar al liderazgo no está mal, es bíblico. Si alguno anhela obispado, en el sentido de los oficios importantes o que Dios ha puesto en la iglesia para guiar la congregación, ancianos, diáconos, no está mal, es bíblico, es noble, pero hay elementos del liderazgo que son rasgos imprescindibles para quienes van a ocupar el pastorado o quienes van a ocupar el diaconado en la iglesia. Pero el apóstol Pablo no inventó estas cualidades. De hecho, el Espíritu Santo le guió a usar estas cualidades, pero tampoco eran palabras que él inventó. Hay palabras, entre comillas, que inventó el apóstol Pablo. Vamos a decir, no las inventó. Pero toda escritura es inspirada por Dios, no se encuentra en ningún lugar. Esa palabra la inventó el apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo. Pero estas palabras no. Las palabras de 1 Timoteo 3, Tito, no son inventadas por el apóstol Pablo. Se usan en todos los aspectos. Sin embargo, están en la escritura porque el Espíritu Santo ha querido dejarlas allí y son parte del buen testimonio que tiene que tener un hombre. Y en muchos casos una mujer también, porque la mujer no debe ser pendenciera también. Tampoco, mejor dicho. No debe ser pendenciera, no debe ser darse al vino y emborracharse y tantas otras cosas que están allí. Pero como liderazgo en la iglesia, el liderazgo es masculino, es necesario que un hombre esté velando por estas cosas. Y el hombre que escribió cómo tener un hijo y criar un hijo de forma excelente, ¿no? Dijo, se supone que todos deben ser líderes. Obviamente no todos son llamados a ser líderes en el mismo nivel, o el liderazgo el liderazgo por definición no existiría. Como si dijéramos, no todos son llamados a ser médicos, porque si no, no existirían los mecánicos, ¿verdad? Pero todo cristiano es llamado a ser un líder en algún nivel, porque a todos se nos ha dado un mandato de enseñar e influir a los demás. Y yo quisiera destacar algunas cosas, 3 o 4 cosas voy a compartir con ustedes. Vamos a volver en un momento a Efesios. Algunas cosas que conforman verdades que para mí son fundamentales y son irreemplazables. Y les digo, recién les dije a Viti y a otro más, por lo menos cada uno de los que predicó ha predicado 30% de lo que yo tengo que enseñar. Así que si ponemos todos los mensajes juntos, capaz que tiene una idea de lo que tengo que enseñar.
Pero son verdades fundamentales e irreemplazables para que un hombre de la iglesia local sea útil. Pero como fundamento desde donde el resto del liderazgo se construye, o como un fundamento sobre el cual el liderazgo se construye, o como una sombrilla, si quieren tomarlo así, como una sombrilla, bajo la cual todo se ampara bajo su sombra, nosotros necesitamos recordar el ADN del liderazgo y de cualquier hombre, porque su esencia es tan antagónica como el resto de las cualidades. Y me refiero al servicio. Y ya escuchamos esto. Ya lo dijo, si tienen buena memoria, ya lo dijo mi tocayo, Ricardo. ¿Ah? Parecido, nada más que ya hay diferencias. Yo empecé con el método, acá empezamos los calvinistas a predicar ahora, así que bueno. Pero me refiero al servicio. Acompáñenme a Mateo capítulo 20, un momento. Porque ninguna cosa podrán poner en práctica ningún hombre, a menos que entiendan este principio y la esencia de cualquier líder. Mateo capítulo 20, versículo 15. Versículo 15. Perdón, versículo 20. Mateo capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber? ¿Ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él le dijo, la verdad, de mi vaso beberéis, con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha, a mi diestra, izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y a los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Servicio. Es un texto para predicarlo expositivamente. Entre vosotros no será así. O sea, el principio es bien claro. Y Cristo es el ejemplo, porque no importa dónde estás llamado a liderar, necesitas un corazón de siervo. Tenemos un himno que cantamos en nuestra iglesia, hazme un siervo cual tú, Señor, que viva por los demás. Un siervo. Cristo es el máximo ejemplo de liderazgo y la Biblia dice que tomó forma de siervo. Nosotros tenemos la costumbre, por supuesto, de mirar eso en el ámbito de la cruz, porque eso es lo que habla el pasaje, la humillación de Cristo, pero la forma del Calvario, la forma de la redención tiene forma de siervo. La unión de los que estudian teología y han ido por a través de términos teológicos, la unión hipostática en la persona de Cristo tiene la forma de siervo. No de uno que manda o que se manda a la parte. Eso es lo que Filipenses 2 nos enseña. Y nuestro objetivo debe ser, dice Oswald Sanders, nuestro objetivo debe ser que pongamos más dentro de esta vida que lo que saquemos de ella. Un hombre, como miembro de su iglesia local, debe ser un hombre que vive para colocar más de lo que va a sacar de provecho. Y el mayor provecho será colocando en su vida, porque eso es lo que Cristo hizo. Puso su vida en lugar nuestro y su rol de siervo lo mostró dando. Derramó su vida hasta la muerte, dice la Escritura. Los hombres que van a liderar en la iglesia, el rol
protagónico de un hombre en la iglesia es protagónico siempre y cuando sea un siervo que está dispuesto a poner más que sacar provecho en su iglesia local. En el área que sea el pastorado, sea el diaconado, sea limpiar los baños, sea enseñar una clase, sea visitar un hospital, sea evangelizar a alguien, tiene que estar poniendo continuamente, tiene que estar colocando, no tiene que estar sacando provecho. Es el rol del hombre. Es el rol de un siervo, no es el rol de un gobernante. No será así entre vosotros. Primera cosa, la motivación que embarga al hombre en su iglesia. Y ahora viene el porcentaje de lo que usó Pastor Salcedo. Porque él usó este texto. Yo dije, bueno, ahí marcando, este lo tengo que sacar, este no lo tengo que usar. La motivación que embarga al hombre en su iglesia. Y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. Y Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo, un líder siervo, estaba lleno de amor por la iglesia de Cristo y su expresión, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Su expresión es el broche de oro de una serie de problemas y tribulaciones que le tocó pasar, que quedan chiquitas al lado de la expresión de Pablo. Se me agolpa el peso de la iglesia porque la motivación de Pablo como líder era la iglesia de Cristo. Daba su vida por la iglesia porque sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo puso su vida, no sacó provecho de su iglesia. Pablo puso su vida, no sacó provecho de la iglesia. Los hombres siervos, los hombres líderes, ponen su vida al servicio de la iglesia, no sacan provecho y no sacan ventaja de la iglesia, sino que derraman su vida por la congregación y por la iglesia a quien sirven. La motivación que embarga al hombre miembro de la iglesia es la iglesia. No es figurar, no es tener una posición, no es tener una ocupación, no es tener un nombramiento en la iglesia, un liderazgo reconocido. El efecto diario sobre la vida de Pablo no era el naufragio, no eran los 40 azotes menos uno, era la preocupación por la iglesia. Y la preocupación por la iglesia de Pablo no es una preocupación general. Uno tiene que ir a las epístolas, y vamos a ver en un momento algo de esto, a las epístolas, a ver algunas de estas cosas que Pablo marcaba como su preocupación. Y eso tenemos que tomarlo en nuestras vidas como miembros de la iglesia local, si esto también es mi preocupación o si es parte de mi vida para que yo sea un miembro fiel o un miembro saludable de la iglesia. Hay un libro que se llama El miembro saludable, de Tabiti, y nunca sé cómo es el apellido, Añadile, no sé cómo es. Pero es un buen libro, un líder un miembro saludable. Oswald Sanders dijo de vuelta, tengo varias citas aquí. Durante los días de Pablo, solo un profundo amor a Cristo y una genuina preocupación por la iglesia podían motivar a la gente a buscar la oportunidad del liderazgo. Y yo no estoy en contra de los diplomas, ni de los sombreros y todo eso. Alguna vez tendremos, no sé, pero no estoy en contra de eso, ni de las corbatas, ni del saco, ni todo esto, porque es otro tiempo. Pero porque sé que también donde se enseña esto, se enseña esta verdad. Y la verdad es que en tiempos bíblicos, la persona que anhelaba obispado sabía que le iba a pasar mal. Sabía que le iba a pasar mal. Ser un líder en la iglesia, como dijo Sanders, era una motivación, amar a la gente era una motivación realmente de Dios.
porque podían dar sus vidas, porque iban a morir por causa de esto, por ser las personas que iban a predicar y que iban a dar cuenta y que iban a poner la cara y la vida por las otras personas. No era, ahora soy el pastor, miren, soy el pastor, me reconocieron pastor, ¿no? Me hicieron la ordenación al ministerio y todo eso, y no estoy menospreciando nada, por supuesto que lo hacemos y debemos hacerlo. Pero la idea de que estamos dando la vida por la iglesia, con esto quiero decir, ¿qué es lo que motiva verdaderamente a un hombre en su iglesia a liderar? ¿Qué es lo que motiva a un hombre, miembro de la iglesia, a estar involucrado en el ministerio, a servirse? ¿Qué es lo que lo está motivando? El servicio es la figura de Cristo en la vida de un hombre que se preocupa por el Evangelio, por la santidad y la estabilidad espiritual de los cristianos. Y déjenme leerles cómo el apóstol Pablo se refirió a este hecho sobre su hijo amado Timoteo. Él dijo así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, quiero mandar a Timoteo, está diciendo Pablo, porque cuando yo tenga noticias de Timoteo, porque en otro pasaje en Corintios dice, él hace la obra así como yo. Cuando yo tenga noticias de Timoteo sobre ustedes, yo pueda tener ánimo, pues sé que me la va a marcar, me va a decir exactamente cómo están. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Lo que cuenta no es lo que aparece en la etiqueta, sino lo que hay dentro. Nosotros podemos liderar de nombre solo por nuestro título, o podemos liderar por el carácter y la responsabilidad. Podemos ser miembros de la iglesia solo porque firmamos un libro, o podemos ser miembros de la iglesia porque daríamos la vida por la congregación en la cual yo soy un hombre masculino participando y estando al servicio de los demás. O solo a Pablo se le dijo que tenía que ser imitador de Cristo. El hábito, la motivación que embarga al hombre en su iglesia es su amor por la iglesia. Y la meta de un miembro de la iglesia debe ser amar a su congregación. Tenés que ser un hombre que amás a tu congregación. No es algo que el pastor tiene que hacer solamente, sino cada uno de nosotros, porque lo aprendimos hoy. ¿Cómo conocerán todos que somos discípulos? Si tuviéramos amor los unos por los otros. Pero los hombres que tienen quizá la posibilidad de ser llamados a un liderazgo en el rol masculino, se les requiere que tengan una actitud distinta. Son hombres siervos que van a poner sus vidas. La segunda cosa que quiero compartir es el hábito que prepara al hombre para servir a su iglesia. Y acá 30% ya me lo dijo Viti. Yo le digo Viti, no sé si todos dicen Viti, pero yo ya te conozco así. Mateo 6:33. Este es el punto más largo de mi sermón probablemente. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. A menudo, dice Oswald Sanders, el liderazgo de verdadera autoridad se confiere a las personas que años antes practicó puntualmente, diligentemente, la disciplina de buscar primeramente el reino de Dios. Lo voy a repetir. A menudo el liderazgo de verdadera autoridad se confiere a las personas que años antes practicaron, o a la persona que años antes practicó la disciplina de buscar primeramente el reino de Dios.
¿Qué quiero decir con esto? Que no hay absolutamente un solo hombre que va a liderar jamás si no aprende el hábito de buscar a Dios en su vida privada. 30% de lo que ya predicó Pastor Alejandro. Lee la Biblia. Y voy a dedicar unos minutos a recordarles que lean sus Biblias. Que oren, que confiesen pecados, que hagan un examen de conciencia, que se humillen delante de Dios, que tomen la cruz y que enfrenten las luchas privadas. Lo saben los hermanos de mi iglesia y algunos lo han visto poner en práctica. Una de mis primeras preguntas ante un problema con alguien, una situación que está padeciendo, una situación de dificultad, de tribulación, después que le escucho, mi primera pregunta es, ¿cómo está tu devocional? ¿Cómo está tu lectura de la Biblia y la oración? Porque les aseguro que el 80% de la respuesta es a partir de eso. Si me dice que no está leyendo su Biblia, yo ya tengo 80% de la solución a su vida. ¿Sabe por qué creo esto? Pues si Dios no le dice primero, no me vengas a preguntar a mí. Si vos no estás leyendo tu Biblia. Hace una semana tuvimos una visita en nuestros estudios bíblicos los miércoles en General Roca. Nos reunimos en el Zoom, el salón de usos múltiples de un hotel en el centro. Y vino un hombre invitado por otro de los hermanos de nuestra iglesia. Y en la primera reunión nos compartió que escuchaba mucho a Sugel, Michelén, y escuchaba esto y lo otro, le hablamos, venía de un trasfondo carismático, las luchas, las cosas que se explican y todo esto, y la predicación, y bien, bárbaro. Le animamos a que, bueno, no queremos sacarte de un lugar, pero tenés que estar examinando esto. El próximo miércoles vino otra vez. Y otra vez hablando de temas y haciendo preguntas, nunca había escuchado esto, que el Evangelio no es terapéutico, que el Evangelio no, nunca había escuchado esto. De repente yo estaba escuchando y le digo, fulano, ¿vos lees la Biblia? No, me dice, casi no. Pero escucho sermones. Como dijo este hermano, que es su compañero de trabajo, dijo, son consumidores de mensajes, son consumidores de sermones. Y allí empezamos a hablar sobre la lectura de la Biblia. Porque la Biblia no es un libro. Como Hilcías vino y le dijo a Josías, hemos hallado un libro. Un libro. Sí, lo empezaron a leer y Josías se derramó en lágrimas. Su corazón se quebrantó. La Biblia dice allí que él rasgó sus vestidos porque su corazón estaba quebrantado. Y cuando fueron a Hulda profetiza, dice, Dios le dijo, tu corazón se quebrantó y rasgaste tus vestidos. Dios lo vio de adentro para afuera. Ellos lo vieron de afuera para adentro. Pero Dios lo vio al revés. Porque Hilcías vio un libro, pero Josías vio la palabra de Dios. Le dije, fulano, el libro más largo de la Biblia tiene el capítulo más largo de la Biblia. Y el capítulo más largo de la Biblia tiene 176 versículos, de los cuales 174 hablan de la Biblia. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que no leemos la Biblia? ¿Cómo que escuchás sermones pero no lees tu Biblia? Bueno, uno puede entender de este tipo de trasfondo. Lo que no se puede entender es que cuando iglesias bíblicas, como dije la otra vez, la iglesia bíblica de Villa Regina, me asusta ese nombre. ¿No te asusta? Mi asociación civil se llama Unión de Centros Bíblicos. Iglesia bíblica de. Y hay creyentes que no leen sus Biblias. Pero son consumidores de Sugel, de MacArthur, de Miguel Núñez, Paul Washer, casi se conocen los mejores sermones de la juventud y todo esto, y no leen sus Biblias.
Temprano en la vida cristiana, si hay un buen discipulado, un buen ejemplo o ejemplos a seguir, que tenemos personas que nos guían, uno o dos o varios en la vida cristiana al inicio, una de las cosas que aprendemos es tener tu devocional o tiempo de quietud o tiempo a solas con Dios, o como quieras llamarle. Para mí, que soy del año 65, es devocional. El devocional. El devocional, el término devocional se transforma en una parte importante y vital del vocabulario de cualquier cristiano nuevo. Nosotros somos dados a la actividad que nos genera un sentido de haber cumplido algo. Somos dados, yo cumplí. Y entonces, las actividades de la iglesia, o las reuniones, o cualquier otra cosa que demande el uso de nuestro tiempo y esfuerzo, se transforma en un fin en sí mismo. Y esto es algo que los fariseos conocían bien, porque Jesús en Mateo 23 les dice: ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. Es una larga lista de ejercicios religiosos que tenían los fariseos, que Jesús está condenando en ellos. Ejercicios religiosos que Jesús está condenando. Cuando le dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que ellos digan que hagan, háganlo, pero no hacen como ellos dicen, no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Es un juego, un trabalengua, ¿verdad? Es decir, saben, pero no practican. Saben, pero no practican. Tienen el hábito de conocer, pero de no practicar. Pero nosotros practicamos esto. Leemos la Biblia, empezamos con nuestro devocional, pero adquirimos la filosofía que yo llamo la filosofía del péndulo y comenzamos a pensar que no vale la pena hacer las cosas por obligación sin sentirlo, ¿verdad? Estoy leyendo y leyendo, pero Señor, me siento mal, porque no puedo leer así, hoy me levanto y mirá cómo estoy, me recalenté con esto, me pasó esto y lo otro, llego tarde al trabajo, me está pasando esto, tengo esta actitud, mirá lo que me pasó anoche, lo que estuve pensando, o me peleé con el otro, o me peleé con mi hermano, lo que sea, me rompió el auto. Y yo no quiero deshonrar al Señor así. No quiero deshonrar al Señor. ¿Cómo voy a leer la Biblia así y ponerme a orar? ¿Verdad? Lo que pasa es que nosotros olvidamos que los mandatos de la Biblia no contienen al margen los mandatos de la Biblia, por ejemplo, la escritura que dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas no dan testimonio de mí. O cuando dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y tenemos que meditar en la palabra de Jehová día y noche. Ya me olvidé el texto, pero está en Josué, ya lo saben. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No hay al margen de estos versículos. Por el copista ahí puso: obedece solo si sientes que lo vas a hacer de corazón y con una verdadera emoción. Nunca encontramos esa nota allí del traductor. Los mandatos de Dios no tienen una llamada allí que dice: si no lo sentís, si no tenés emoción, no lo hagas. Y la lectura de la Biblia y la oración tampoco tienen ese llamado. La Biblia contiene ejemplos, incluso después del pecado del primer Adán. Vemos que donde Dios está buscando su relación, llamando a Adán: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Marcos registra que de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús, el último Adán, se levantó y salió y se fue a un lugar solitario y estuvo orando allí. Pero nosotros decimos: esto de mecánico dice orar a un lado y sentarse y cerrar la puerta. No, yo me siento mejor de esta forma, o quizá lo hago de esta otra forma, o estoy acostado en la cama. No hay problema en orar, caminar. Yo camino y oro también, quizá muchos de ustedes lo hacen. Pero no vengamos con el hecho de que esto es mecánico y todo eso, porque el Hijo de Dios lo hacía. Él se iba a un lugar desierto y oraba: cierra tu puerta. Soledad. Tiempo. Calidad. Obedece. No lo siento, no importa que lo sientas. Hacelo, pero la Biblia no. Seguí leyendo. Seguí leyendo.
Porque eso muestra dependencia y necesidad de comunión con el Padre, y eso es lo que hizo Cristo. Él veía la necesidad. Y estos textos que acabo de citar, Marcos 1:35, Génesis 3:9, son textos suficientes para que no dudemos de lo que corresponde que nosotros hagamos. Henry Blackaby nos anima a no pensar en el tiempo que pasás con Dios como una obligación. El propósito del devocional es que llegues a conocer a Dios, claro que sí. Y a medida que lo conoces, podés salir de tus momentos especiales con Dios, disfrutando de una relación viva con Él, que podés cultivar todo el día y a lo largo de toda tu vida. Y cuando nos encontramos con Cristo en la cruz, lo llamamos conversión. Cuando nos encontramos con Él en nuestro lugar a solas, lo llamamos conversación. Los primeros convertidos africanos al cristianismo eran serios y regulares en sus devociones privadas. Se dice que cada uno tenía un lugar separado en la espesura donde derramaba su corazón a Dios, y con el paso del tiempo los senderos que conducían a estos lugares estaban muy desgastados por el hábito de estas personas de ir allí a orar. Como resultado, si uno de estos creyentes empezaba a descuidar la oración, pronto era evidente para los demás y le recordaban amablemente al negligente: hermano, el pasto está creciendo en tu camino. Quiero que se lleven eso a sus iglesias. El pasto está creciendo en tu camino, para que se animen a leer la Biblia y orar. ¿Cómo está el pasto en tu camino? Interesante, ¿verdad? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué es lo que no entendemos de ese texto? Por allá en el año 1982. Ya está Pablo Primante. Ahí estamos recordando. Yo tengo 57, voy a cumplir en unas semanas. Pablo va a cumplir 47, porque yo soy del 7 de octubre, desde el 9 de octubre, ¿no? Una hermana melliza, los dos cumplen el mismo día los años. Eso es para que se rían un poco. Son mellizos. Y tenía 7 años, Pablo, cuando yo lo conocí. Yo estaba allí recién arrancando. Yo fui copastor con su papá. Pero tengo un amigo, Pastor Colby, por eso cuento un poco de anécdotas, de historia. Como yo soy el mayor de los pastores, tengo que contar alguna historia. Y me dice muy amigo de él, escuchar a su padre predicar, que era un misionero, que a las 3 de la mañana estaba orando de rodillas en su habitación, en su estudio, escucharlo predicar, su pasión. Probablemente era arminiano, no sé. Pero qué pasión que tenía ese hombre. Qué pasión que tenía. Y Colby vio a su padre. Colby tiene mi edad. Tenemos 21 días de diferencia. Pastor embragado, algunos de ustedes lo conocen por las llamadas. Y nos hicimos amigos por diferentes razones. Voy a contar ahora en este sentido. Pero un día me dijo, che, vos sos cristiano. Y dice, ¿cuál es la Biblia? Y de repente, no sé qué pasó. Fue el Señor, fue el Espíritu Santo, a través de un amigo. La Biblia, claro, hay que leer la Biblia si soy cristiano. Una convicción tan grande, 28 de octubre de 1982, yo tengo eso marcado en una Biblia que está por allí guardada. Yo casi terminé el libro de Génesis ese día. Yo había perdido tanto tiempo sin leer la Biblia, que yo quería, esa Biblia está subrayada por todos lados, tiene versículos subrayados que capaz que, no sé, y se cayó, yo lo subrayaba porque se cayó, capaz que yo me puedo caer también en mi fe. Yo interpretaba, era un niño, ¿entendés? Era como ese niño que le lleva un caballo dibujado al padre y son 4 palos locos, no entiende nada. Pero yo sentía eso, yo tenía una pasión por leer la Biblia y por la gracia de Dios no he cesado de leer la Escritura. Y el Instituto Bíblico y todos los integridades de sabiduría y máster y todo que uno diga no tienen ni comparación con el hábito de leer la Biblia todos los benditos días de nuestra vida que pasamos por esta tierra tan cortos.
con sueño, con viaje, sin viaje, porque para WhatsApp, Facebook, Instagram y Internet tenemos tiempo, pero dejamos de leer la Escritura. Yo conté esta historia a un hermano de nuestra iglesia. La primera vez que lo conseguí charlé con él, que es el hermano de Viti, es Ezequiel, que es miembro de nuestra iglesia. Yo lo conté como un hecho nomás. Y unos años después, Priscila, su hija mayor, tiene 14 años. Ahora, cuando tenía 7 años, Priscila terminó de leer toda su Biblia. Y él me dijo, nosotros le contamos la historia de lo que pasó con vos. Y yo lo llamé al pastor Colby. Y le dije, ¿te acordás lo que pasó en el 82? Sí. Hoy afectó a una niña de 7 años. Nosotros no sabemos cómo vamos a afectar a nuestra generación que sigue, pero si hay algo que necesitamos hacer es leer nuestras Biblias, hermanos. No vas a ser un miembro fiel en tu iglesia, un miembro útil, un hombre llamado a liderar, si no tomás tiempo para leer tu Biblia. Thomas Watson, puritano, escribió que el mejor momento para conversar con Dios es antes de las ocasiones mundanas. Estén llamando a la puerta para que les dejemos entrar. La mañana es, por así decirlo, la crema del día. Quita la crema y deja que Dios la tenga. Orienta tu corazón hacia el cielo al comienzo del día y será mejor todo el día restante. Otro 30% del pastor Ricardo, que dijo, empezamos con Dios y todo se acomoda, ¿verdad? Algo así fue en el sermón. O Alejandro, no sé quién, pero ahí estaba. Yo digo, basta, no digo más nada. Pero que es la verdad. El que pierde su corazón por la mañana en el mundo difícilmente lo volverá a encontrar en todo el día. No soy yo, ese es Thomas Watson. Oh, cristianos, dejen que Dios sea el centro de sus meditaciones matutinas. Amén, dice Thomas Watson. Y nosotros decimos, amén. Tu tiempo con el Señor. Robert Munger escribió un libro que se llama Mi corazón, hogar de Cristo. Es fabuloso, se lo puedo mandar si quieren. Hay que leerlo allí con cuidado, pero es muy, muy satisfactorio. Y mi corazón, el hogar de Cristo, habla de cuando vino Cristo a morar en mi vida y dice, le invité a mi corazón. Yo sé que eso no suena tan calvinista, pero no importa. Entendemos lo que significa. Vino Cristo cuando le invité, le di la casa de mi vida y teníamos comunión y Él comparte su habitación de los recuerdos, sus pensamientos, darlos al Señor y el living de su casa. El living de su casa es donde tenía comunión con Cristo. Y dice, recuerdo una mañana en la que estaba apurado, bajando las escaleras a toda prisa, con ganas de seguir mi camino. Al pasar por el living, la puerta estaba abierta. Al mirar dentro, vi un fuego en la chimenea y a Jesús sentado allí. De repente, consternado, pensé, era mi invitado, le invité a entrar a mi corazón. Vino como señor de mi casa y acá estoy descuidándolo. Me di la vuelta y entré. Con la mirada abatida dije, Maestro bendito, perdoname. ¿Estuviste toda la mañana acá? Sí. Sí, estoy acá. Yo te dije que iba a estar acá todas las mañanas para reunirme con vos. Entonces me sentí aún peor. Basura. Él había sido fiel a pesar de mi infidelidad. Le pedí perdón y Él me perdonó de inmediato, como lo hace cuando estamos verdaderamente arrepentidos. Me dijo, el problema con vos, querido, poné tu nombre, es este. Estuviste pensando que el tiempo devocional, el tiempo de estudio de la Biblia y de oración, los estuviste pensando como un factor de tu propio progreso espiritual, pero te olvidaste que esta hora también significa algo. La Biblia dice que nosotros tenemos que venir a la casa de Dios y tenemos que venir a dar. Y el Padre busca adoradores, no consumidores. Acordate que te amo. Yo te redimí a un gran precio. Valoro tu compañerismo. Ahora dijo Él,
no descuides esta hora, aunque sea por mí. Sea cual sea tu deseo, recordá que quiero tu compañía. Y la verdad es que Cristo desea mi compañía, que me ama, que quiere que esté con Él, que quiere estar conmigo y que me espera. Ha hecho más para transformar mi tiempo devocional con Dios que cualquier otro hecho. No dejes que Cristo espere solo en el living de tu corazón, sino que cada día encuentre algún momento en el que con tu Biblia y oración podás estar junto a Él. No alcanzan las palabras, hermanos, y lo próximo vamos a ver más rápidamente, pero no alcanzan las palabras para destacar este aspecto vital para la vida de cualquier hombre en la iglesia. Descuida tu vida devocional y le harás daño paulatino a tu iglesia local. La vas a dañar a tu iglesia local. Mantenete en el hábito de tu devocional y tu iglesia siempre tendrá un árbol junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Siempre va a tener un árbol. Tengo 5 minutos. ¿No es cierto? Más o menos. Ese es el hábito, ya ni me acuerdo porque no uso mucho título, el hábito que prepara al hombre para servir a su iglesia. Pero hay un proceso ineludible ahora. Una cosita más. El proceso ineludible para el hombre en la iglesia. Pablo lo dijo en Efesios y nosotros lo leímos. Usa la figura del hombre, pero en realidad está usándolo para referirse a la iglesia. Cuando le dice el versículo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Ese es el núcleo de lo que Pablo espera como iglesia, es el centro en la carta de los Efesios en lo que tiene que ver con la práctica. Es un varón perfecto. Por eso hay responsabilidades y hay dones en la iglesia, hay ministerios para que hagan la obra del ministerio, ¿verdad? Es verdad, sí. Estos hombres enseñan la Escritura y enseñan, dentro de las cosas que enseñan, es que hay que leer las Escrituras. Hay que llegar a clamar, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es conocer la Escritura, es meditar la palabra de Dios. Pero, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque tiene que llegar a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Esto como lo dice Pablo en Efesios, es la madurez. Pero me gusta más cómo lo menciona o lo que quiero compartir, cómo lo menciona en el libro anterior. Y esto es lo que he estado meditando en estos días para compartir también, es como Pablo le dice a los Gálatas, porque esto está dentro de un contexto y es muy importante. Le dice a los Gálatas, allí como un clamor que sale después de todo lo que les está enseñando, a una carta a la cual no dice gracia y paz, no dice nada de esto porque ellos estaban yéndose al legalismo, al judaísmo, pero en un momento Pablo les salta el corazón y dice, hijitos míos, y cuando les salta el corazón dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vuelvo a sufrir dolores de parto, porque para Pablo, 1 Corintios 4:15, las personas como los corintios eran personas que él había engendrado en el Evangelio. Y ese es el primer parto que tiene el apóstol Pablo, es la conversión de las personas. Pero hay un segundo parto que tiene un pastor, hay un segundo parto que tiene un hombre que tiene que predicar la palabra de Dios. Es el parto de ver que Cristo está siendo formado en la vida de las personas y que están madurando. Y por eso Pablo usa esta frase y usa esta palabra por única vez en sus epístolas, que Cristo sea morfeo, que sea formado en la vida. Se lo dice a ellos, a los Gálatas, que estaban siendo golpeados por hombres que les enseñaban que ellos tenían que formar su vida espiritual a través de hábitos externos como era el judaísmo. Por eso en el versículo que sigue les dice, el versículo anterior dice, bueno mostrárselo en lo bueno siempre, no solamente cuando estoy presente entre vosotros. Porque eso es lo que hacían y lo que hizo Pedro y lo que hizo Bernabé cuando había personas presentes. Trataban de tener una fachada, pero el problema es que adentro no había una formación real. Y esto es lo que Pablo está diciendo, es lo que hace Cristo, pero no lo va a hacer a menos que leamos nuestras Biblias. Es el propósito de Romanos capítulo 8, que Cristo sea formado en nosotros. Los judaizantes buscaban lo externo. Y llega un momento que nosotros dejamos el hábito de la lectura de la Biblia, pero no queremos perder los privilegios que hemos obtenido por nuestro conocimiento o por lo que la gente nos ha reconocido. Y entonces nosotros tenemos que empezar a aparentar en nuestra vida. Pero hemos
hemos disociado nuestro corazón de la realidad y comenzamos a vivir en hipocresía porque la Escritura no está trabajando en nosotros y la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 2:13 que la palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Eficaz es como el remedio, esa es la palabra, y después de 8 horas hay que volverlo a tomar porque durante 8 horas funciona. Esto es lo que hace la Biblia, en forma eficaz trabaja en nosotros. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nuestras vidas. Un miembro útil en la iglesia, un hombre útil en la iglesia es aquel en quien Cristo está siendo formado. Y Cristo está siendo formado a través de su palabra. Y en la carta a los Efesios, donde recién hablamos sobre el varón perfecto, es una carta teológica, es una carta doctrinal. Es decir, que los hombres de la iglesia tienen que poder manejar Efesios capítulo 1 y entender la obra, el plan del Padre, la puesta en práctica de Cristo y la consumación del Espíritu Santo. Tienen que manejar la doctrina del pecado en Efesios capítulo 2. Tienen que ver la formación de la iglesia en Efesios capítulo 2. Tienen que ver este misterio que le fue dado a Pablo, que es la iglesia, de la cual los ángeles están observando. Somos espectáculo. Tienen que saber eso. Tienen que conocer la práctica de Efesios capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Leen la Biblia, se empapan de la palabra de Dios, vuelven al Salmo 119, meditan, memorizan si es necesario el texto, limpian su camino con la palabra de Dios, son bienaventurados con la palabra de Dios, son ordenados sus caminos con la palabra de Dios, tienen mucha paz porque aman su ley, son humillados, pero Dios los levanta. Leen sus Biblias. Y Cristo está siendo formado en ellos. Y tienen luchas y trabas, pero no abandonan el hábito de la lectura de la Biblia. Porque el libro más largo de la Biblia me habla de la Biblia. Porque saben que cuando leen la Biblia desde el principio dicen, y dijo Dios, y ya empiezan a ver que Dios habla. Y recuerdan a Cristo decir, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y recuerdan que tienen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y recuerdan que Cristo, en el libro de Apocalipsis, tiene una espada aguda que sale de su boca. Es la palabra de Dios, que no pasará. Todas tus riquezas, lo que aprendimos con el pastor Salcedo, pasarán, pero mi palabra no pasará. Es un proceso ineludible para el hombre miembro de la iglesia, el ser formado. Vuelvo a sufrir dolores de parto, porque es un parto la formación de Cristo en la vida de un hombre en la iglesia. Y a través de los años, uno descubre y ve algunos lugares de hombres y personas que saben que solo con compartir algo se dan cuenta que se les ha inyectado la Biblia en sus vidas. En sus venas tienen la palabra de Dios. Porque desde la niñez han sabido las Sagradas Escrituras. Yo doy tanta gracias por Pablo, primante. No estoy tratando de decir nada, solamente que yo me acuerdo citar los versículos con 8, 9, 10 años y seguir y a través de los años ver que la palabra de Dios y encontrarse y compartir y casi uno ni tiene que buscar en la Escritura, porque la historia de este y la otra de aquel. Y es tan lindo ver cómo el Espíritu Santo ha trabajado en el corazón y después ver creyentes que siguen haciendo lo mismo y descubre a otros que están leyendo sus Biblias y se dan cuenta que no es solamente un hábito, es la vida del hombre en la iglesia, es su lectura de cada día y su tiempo de oración con Dios cuando tiene ganas y cuando no tiene ganas. Y deja que Dios le hable a su vida. ¿Querés ser un hombre miembro de la iglesia? Lee tu Biblia. Lee la Biblia. Y tomate el tiempo para pensar y meditar en estas cosas, que Cristo sea formado a través de eso. No trates de manejar la Escritura. Tenía un punto más, pero es suficiente. Ustedes pueden leerlo de 1 Timoteo 3 y todas las características que deben tener ustedes en la iglesia. No dar mucho vino y todo esto. Está allí, importante. Pero a mí es suficiente esto. Si te vas de este retiro y dentro de un año, si tenemos otro retiro, vos pudiste leer la Biblia todo en un año. ¡Qué felicidad! Y si seguís leyendo, ¡qué felicidad! Y si la Biblia sigue transformando tu vida, ¡qué felicidad! Cristo va a ser formado por la palabra. Sabemos que Él no usa otra cosa que no sea la Escritura. Lo sabemos.
No te llenes de reuniones y de todos los retiros y participes y te guardas todos los souvenirs y todos los cancioneros y todo lo que tengas. Es la lectura de la Biblia y la memorización de la Escritura. Qué importante que es. Lo necesitamos. Hermanos, quizás pensaban que iba a dar 3, 4, 5 puntos de todo esto, pero no. Y la realidad me dice, la realidad práctica, empíricamente comprobado, me dice que los hombres en las iglesias no siempre leen sus Biblias. Y cuando encuentro, no, esta semana no, yo digo, ¿cómo puede ser? No pude estar. ¿Qué es eso de no pude? Pastor, no sea tan legalista. No soy legalista. No soy legalista. No tenés tiempo. Pero hacelo. Y esperá a saber qué va a ocurrir. Hombres, como decía Spurgeon, de John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, le cortaban las venas y salía sangre biblina, salían versículos de la Escritura. Y vaya, qué hombre fue, ¿no? Juan Bunyan. Tremendo. Hermanos, lean sus Biblias. Sean hombres de iglesia, hombres empapados de la palabra de Dios. Recuerden que Cristo rogó por la santificación de sus discípulos. Le rogó a su Padre que los santificara. Y le dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No se me ocurre otra cosa para tu vida de santificación que leas la Biblia.